San Juan 16:33. Y dice el texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eterno Dios soberano, que mora en las alturas, te adoramos y te bendecimos. Damos gracias, Señor, a tu nombre. Tú eres excelso y soberano, nuestro Dios y nuestro Señor. Quiero pedirte en esta noche que nos ayudes, Señor, a ver a Cristo a través de esta exposición bíblica, que Cristo sea exaltado, Señor, a través de ella, que Cristo sea el centro de ella y que tu Espíritu Santo haga estallar el poder transformador de tu palabra en nuestros corazones y podamos contemplar la belleza de Cristo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Nos toca en esta noche abrir con el tema el sufrimiento y la gloria de Dios y ver el hecho de vivir para la gloria de Dios. Y cuando nosotros podemos analizar el tema de vivir para la gloria de Dios e incluir en este punto e iniciar esta conferencia con lo que es el sufrimiento y la gloria de Dios. Y ¿por qué no empezar de otra manera? Bueno, nosotros nos ha tocado vivir a nosotros en una sociedad que ha afectado a la iglesia, en una sociedad que de una forma estratégica, ese humanismo que ha permeado a la sociedad, ese humanismo ha entrado a la iglesia y nosotros tenemos una sociedad hoy y tenemos una iglesia que no está enfocada en otra cosa que no sea en sí mismo. Una sociedad que cuando le toca pasar por momentos difíciles se autoproclaman como no merecer tal o cual situación. Nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, cuando nos toca pasar por situaciones difíciles, por situaciones dolorosas, por situaciones que nos quebrantan, situaciones que nos hacen sentir mal, nosotros también entendemos que no merecemos eso que nos ha acontecido. Y por eso veo bien precisar el enfoque que nosotros hacemos en este caso sobre el sufrimiento, un enfoque equivocado en muchos casos, y queremos reenfocar lo que es el sufrimiento a la luz de la gloria de Dios. Los muy espirituales dicen que el sufrimiento llegó por causa del pecado en el Edén y que de esta manera entonces se centró el dolor allí por causa de Adán y de Eva, a causa de ese pecado, dándonos a entender a nosotros que el dolor no existía, el sufrimiento no existía y que la causa del sufrimiento es el hombre o es el pecado. Dándonos a entender que el culpable del pecado es el hombre, que el culpable del dolor y el culpable del sufrimiento es el hombre, porque el sufrimiento y el dolor no estaban en los planes de Dios. Y si nosotros lo vemos de esta manera, entonces nosotros estamos faltando a la palabra de Dios. Lo presentan como algo que no estuvo dentro del diseño de Dios, algo que se desprendió de esta desobediencia, y dicen que como Génesis es el libro de los principios, principio de la creación, principio de todas las cosas, Génesis también es el principio del sufrimiento. Y citan Génesis capítulo 3, versículo 16. Leo: a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Deseará tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos y comerás hierba silvestre. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelva a la tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres y al polvo volverá. Ellos dicen que tomando este texto como base,
que la culpa o la consecuencia del dolor, que fue el pecado, y la culpa y quien generó y el culpable de que exista el dolor en la raza humana hoy es el hombre. Que ese dolor está arraigado junto con lo que pasó allí y que eso se salió del plan original que Dios tenía para la raza humana. Y que me disculpen, pero ese no es el Dios que yo le sirvo. Presento estos versículos para que nosotros podamos entender esto y podamos empezar a ver la perspectiva del dolor desde otro grupo hasta llegar aquí a nosotros ahora. El dolor como consecuencia de la caída. Y quizás ustedes no vean esto tan descabellado. No, es posible que no. Es posible que ustedes lo vean simplemente como una ideología. Quizás algo lógico. Y es verdad que es lógico. El problema de lo lógico es que lo lógico nunca encaja con lo bíblico. El problema de lo lógico es que lo lógico se separa de lo bíblico. Lo lógico no necesariamente es bíblico, porque en Dios 2 más 2 no necesariamente son 4. En Dios 2 más 2 pueden ser 1000. La lógica humana no siempre acierta. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice: y le adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y esta parte subráyala en su mente: quien fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Quién fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 8 y versículo 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Más bien, sé partícipe conmigo de los sufrimientos por el Evangelio. Vaya subrayando: de los sufrimientos por el Evangelio, según el poder de Dios. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Nos deja un problema. Primero, Apocalipsis está diciendo que el Cordero fue inmolado, y que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que antes que existiera lo que existe en la eternidad pasada, Dios estaba satisfecho allí consigo mismo, completo en Él, y luego surge en Dios la intención de crear todas las cosas, y Dios diseñó un plan, y dicho plan iba a girar en torno a la persona del ser más perfecto y más completo que ha existido y que pudiera existir, porque es sí mismo el ser de Cristo. Y el centro de la creación sería la cruz. Por lo tanto, todas las cosas debían apuntar a la cruz. El Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. El fin último de todas las cosas, dentro de ese plan de Dios, dentro de esa intención de Dios. Se dice que la creación está precedida por una intención, y en esa intención estaba que toda la creación, absolutamente toda la creación, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo iba a girar en torno a la cruz. El fin último de todo entonces sería la gloria de Cristo. No voy a hablar de la gloria de Cristo, porque mi hermano Héctor va a hablar de la gloria de Cristo el sábado. Pero para decirlo de otra manera, lo primero que surge en la intención de Dios, ¿qué es? Es glorificar al Hijo, para que el Hijo glorifique al Padre, y luego colocó los elementos alrededor de la cruz. Entiéndanme la idea. Lo primero que surge es Dios glorificar al Hijo, y cuando Dios decide glorificar al Hijo, en la mente de Dios surge la cruz, y Dios empieza a colocar todos los elementos alrededor de la cruz, porque el fin de Dios no era glorificar al hombre, el fin de Dios no era llevar al hombre a un
espacio y llevar al hombre a un lugar. No, el propósito de Dios fue, es y siempre será su propia gloria. Y entonces, eso nos deja con un problema. ¿Qué significa eso? Eso significa que el verbo iba a vivir como humano. Mira cómo lo dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 14. Dice Juan: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino como testimonio a fin de dar testimonio de la luz, para que todos creyesen por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ese texto a mí me cautiva. Ese texto a mí me cautiva, porque el hecho de yo poder contemplar la divinidad de Jesús, eso me cautiva. La encarnación de Jesús me cautiva a mí. Porque todavía yo no puedo entender, y lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, yo no he podido entender cómo el Dios eterno, soberano, sublime, el Dios todopoderoso, el Dios que no hay lugar, no hay espacio que lo pueda contener, se hizo hombre, fue a una cruz para morir por mi maldad, para morir por mi pecado, para morir por mi condición, para darme opción a vida eterna. Eso yo no lo puedo entender. Si usted lo entiende, me lo explica luego. Y entonces, Juan estaba hablando del hecho de la encarnación y mostrándonos las evidencias que él tenía para mostrarnos que Jesús es Dios. Y dice: todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Juan está colocando a Jesús al mismo nivel del Padre, y está hablando de Jesús como el creador, y está diciendo que Jesús estuvo en el principio con el Padre. Y aquí este juego de palabras, de palabras griegas que aparece en el original, solamente la utiliza Juan, porque Juan conocía lo que estaba pasando en ese tiempo, y Juan hace el juego del verbo, y es el primero que utiliza el verbo en su texto, en su evangelio. Es Juan, y Juan dice que el verbo se hizo carne, y Juan dice habitó entre nosotros. No fue un mito, no fue una leyenda, no fue que me lo contaron. Habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, y su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. En el principio, y quiero que subrayar algo aquí en el principio, y que en el principio, un principio para lo creado. Tenemos que ver aquí un principio para lo creado, porque la palabra no se aplica para lo eterno, porque lo eterno siempre ha existido. Lo que quiero es que podamos entender que antes del principio, en la intención de Dios estuvo inmolar al Cordero. Eso es lo que quiero que entendamos. El plan de Dios antes de la fundación del mundo, ¿cuál era? Sufrimiento y muerte violenta del Hijo de Dios. ¿Usted puede entender eso? El plan de Dios antes del comienzo del tiempo era sufrimiento y muerte violenta del Hijo de Dios. Ese no es el plan de redención. El plan de redención no gira en torno a lo que es la cruz, no gira la historia de la humanidad en torno a lo que es el Calvario. El plan de Dios siempre fue sufrimiento y muerte violenta para su Hijo. Pero el hombre no existía todavía. Todavía el hombre estaba en la intención de Dios.
todavía el hombre no había sido creado, todavía la creación todavía no había tenido lugar, todavía nada de lo que nosotros podemos ver como la creación no tenía lugar, estaba solamente en la intención del Padre. Y en la intención del Padre, lo primero que surgió fue la cruz, sufrimiento y muerte violenta contra su Hijo. ¿Entienden por qué hablaba ahorita del dolor y el sufrimiento? Que no entendía por qué se lo atribuían a Génesis. Pastor, usted está diciendo que Dios planificó dolor y sufrimiento para Cristo. ¿Eso es lo que usted está diciendo, pastor? Exactamente eso. Es exactamente eso. Mira como dice Efesios capítulo 1, versículo 4, versículo 6. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. El sufrimiento de Cristo era parte de la demostración de amor. Millones de pecadores culpables e inmerecedores que iban a ser socorridos por el mejor ser que había en el universo. Repito, el sufrimiento de Cristo era parte de la demostración de amor de parte de Dios. Millones y millones de pecadores culpables e inmerecedores que iban a ser socorridos por el mejor ser que había en todo el universo. Y ese ser, de más está decirle que es Cristo. Aquellos que merecían morir, aquellos que nacerían muertos en pecados, culpables, llenos de maldad, esos en la eternidad pasada, Dios determinó que su Hijo sufriría por ello. El mejor del universo ocuparía su lugar y el mejor del universo, el inocente, iba a morir entonces en lugar de ello. Pero cuando Dios decidió esto en Génesis, cuando el hombre pecó, se le salió a Dios de control la creación y entonces tuvo Dios que enviar al Hijo. Y algunos dicen que Isaías capítulo 6, allí cuando está hablando del relato de lo que Isaías ve, que dice que vio a Jehová sobre un trono alto y sublime, etcétera, etcétera, y llega al punto donde Isaías dice que ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Y dice Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hay bárbaros que dicen que ese texto tiene una doble aplicación y que la doble aplicación de ese texto, una es a Isaías y la otra es a Cristo, porque Cristo, cuando vio la condición del hombre, el Padre dijo, lo voy a matar a todos y lo voy a eliminar. Y Cristo dijo, no, Padre, envíame a mí que yo voy a ir a morir por ello. Eso es sacar la Biblia de contexto y eso es decir lo que la Biblia no dice. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que la Biblia dice. Nosotros encontramos en la Biblia una historia sangrienta, mucho dolor. Un cuadro lleno de dolor, lleno de lágrimas, lleno de sufrimiento. No, es lo que nosotros encontramos alrededor de la raza humana, alrededor de la cruz. Y ver ese cuadro doloroso en el Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Ese que dice Juan que en el principio era el verbo, que el verbo era con Dios y que el verbo era Dios y que habitó entre nosotros. Dice Juan, nosotros vimos su gloria. Y ese, alrededor de él, dolor y sufrimiento. Dice Lucas capítulo 22, versículo 41 al 44. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dígame si esto no es un cuadro sangriento. Dígame si esto no es un cuadro lleno de dolor. Dígame si esto no es un cuadro lleno de sufrimiento. Cristo estaba angustiado, estaba sufriendo. Y en medio del sufrimiento, el
peso del dolor, en medio de todo aquello que estaba sintiendo, Cristo entonces clama al Padre. El sufrimiento, arropando una escena, algo difícil de nosotros poder explicarlo. Dios sufriendo por los pecados de muchos. Oiga el asunto. Porque esto es lo más, para mí es lo más difícil. Dios sufriendo por los pecados de muchos. Está pronto a ser sacrificado. Está a tiro de ji, como diría el pastor Guillén. A tiro de ji, varón, se dice. A tiro de ji. Está pronto a ser sacrificado. Y la tensión y el peso y el dolor que estaba generando esto le causaba angustia y un dolor terrible, a tal punto que nos dice el texto que estaba angustiado, pero no solo se detiene ahí, nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Ahí usted ve en la película, y usted puede ver en la película que cuando él está orando va cayendo goticas de sangre. No es eso lo que está diciendo el texto. El dolor que esto encierra, el sufrimiento que esto encierra, la tensión que esto encierra, no hay gráfica, no hay fotografía que puede explicar cómo Dios eterno, creador, soberano, sublime, el Dios todopoderoso, ahora lo vemos ante una piedra, ante una roca, lleno de dolor, lleno de sufrimiento, rasgándose el alma porque iba a morir por pecadores que no merecían su gracia. Y me dicen que el sufrimiento fue generado en Génesis. No podemos, por más que nosotros querramos, no podemos apartar el sufrimiento, el dolor y la gloria de Dios. No podemos separarlo. Porque las páginas de la Biblia nos dicen que esto va junto. Dios estaba allí sufriendo por tu pecado. Dios estaba allí sufriendo por mi pecado. El costo de mi salvación fue el sufrimiento de Dios. ¿Esto le dice algo a usted? El sufrimiento de Dios. Yo puedo ver el sufrimiento, desde aquí yo puedo ver el sufrimiento como una herramienta que nos lleva a la gloria de Dios. Repito, yo puedo ver el sufrimiento desde aquí como una herramienta que nos lleva a la gloria de Dios. Cuando yo veo los sufrimientos de Cristo y cuando yo veo los sufrimientos míos, tengo que llegar a esa conclusión. Porque el amor del Padre hacia el Hijo era mayor que hacia los hijos adoptivos que somos nosotros. Y cuando el Hijo clamó al Padre por una salida, por una solución, el Padre guardó silencio, porque en la eternidad pasada ya el Padre había dicho que el Hijo iba a sufrir por pecadores que no merecían, y no solo que no merecían, que no tenían condiciones, que no podían. En la eternidad pasada, el Cordero fue inmolado por el Padre para darnos a nosotros opción de vida. Hay momentos que yo he tenido, no sé ustedes, pero hay momentos que yo he tenido donde yo he pasado por mucho sufrimiento, donde yo entiendo que el final del mundo se acerca porque yo estoy pasando algo que nunca me había sucedido. Yo entiendo perfectamente el propósito de Dios en mi vida después de yo haber pasado por un gran sufrimiento. Y los hombres de Dios y las mujeres de Dios están forjados a base de dolor y a base de sufrimiento. Amén. El sufrimiento nos lleva a glorificar a Dios, y Dios se glorifica en medio del sufrimiento. Y yo puedo decir que el sufrimiento me ha llevado a áreas donde yo creía que tenía el control,
pero yo no tenía el control. Y el sufrimiento me ha hecho ir a la puerta, ir al pie de la cruz, y allí al pie de la cruz, entonces yo desalmarme y entregarle a Cristo todo lo que soy. Y allí entonces yo entender que habían áreas que yo creía que la tenía controlada, pero no, porque no depende de mi fuerza ni de lo que yo pueda hacer, sino que depende de Cristo, de su fuerza, de su poder y de cómo yo dependa de lo que Cristo pueda hacer en mí. En otras palabras, no depende ya de mí. Y como no dependía de mí, y yo creía que sí, habían áreas que yo era débil y otras en las que estamos todavía luchando. Sujetarse a la voluntad de Dios duele, y sujetarse a la voluntad de Dios causa sufrimiento. Pero a nosotros se nos ha concedido el privilegio no solo de creer, sino también de sufrir por Cristo. El dolor y el sufrimiento son las herramientas utilizadas por Dios para crear en nosotros la imagen de Cristo. ¿Entendieron eso? El dolor y el sufrimiento son herramientas que Dios utiliza para Dios formar la imagen de Cristo en mí. O como diría un escritor, Dios se esconde detrás del dolor. Difícil, pero es así. El dolor y el sufrimiento es parte del plan de Dios. Y es parte del plan de Dios porque a través del dolor y a través del sufrimiento Dios va a formar a Cristo en tu vida. Tú vas a ser formado, tú vas a madurar y tú vas a llegar a la estatura de un varón perfecto, pero Dios lo va a hacer a través del dolor y a través del sufrimiento. Dios se propuso en la eternidad pasada escogernos en Cristo y tallar la imagen de su Hijo en nosotros. Y el cincel y la maceta que Dios utiliza para tallar en nuestros corazones la imagen de Cristo es el dolor y el sufrimiento. Nada esperanzador, diría usted. Yo en cambio lo veo de otra manera. Tú te has preguntado, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué yo tengo que pasar por situaciones que me hacen sentir mal? ¿Por qué yo tengo que pasar por situaciones dolorosas? ¿Por qué yo tengo que pasar por situaciones que me afligen? Primero, nosotros somos aplastados por Dios y luego Él nos arma a la imagen de su Hijo. Pero primero tenemos que ser aplastados. Cuando tú vas a sembrar un grano, los agricultores de aquí, cuando tú vas a sembrar un grano, el grano tiene que morir. Y en esa transformación de pasar a un grano a ser ahora una planta, hay un dolor involucrado en medio de esto, porque hay algo que se va a descomponer y va a dejar de ser lo que era para ahora ser otra cosa, y eso genera y causa tensión y causa dolor, porque éramos una cosa y ahora somos otra cosa, y hay una tensión entre nuestra concupiscencia y la santidad de Dios, y esto genera dolor y esto genera sufrimiento. No sé si tú eres de lo que te preguntan o de lo que se han preguntado, ¿qué tiempo dura este proceso? ¿Qué tiempo yo tendré que sufrir? Si te digo que toda la vida, me creería. Si te digo que va a pasar toda la vida en eso, me creería. Pero Dios sufrió por mí. Y yo como criatura debo estar en la disposición ¿de qué? De sufrir por Él. Asimismo nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Espérenme. Nos escogió en Él, ¿cuándo? ¿Y quién fundó el mundo? Y antes de fundar el mundo nos escogió en Él. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
versículo 5, en amor nos predestinó. ¿Por medio a qué o a quién? Dice el texto, por medio de Jesucristo para la adopción como hijos. Y luego sigue diciendo, según el beneplácito de quién, de su voluntad. ¿Pero para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio gratuitamente en el amado. Podemos decir entonces, que este es el pasado del plan de Dios. Y que en el pasado del plan de Dios estaba Dios formar a su iglesia. Una iglesia que iba a ser formada a base de dolor y a base de sufrimiento, porque el fundador de la iglesia era el pilar del sufrimiento. Cristo empezó como Cristo empezó siendo un pecador. Cristo empezó siendo un simple mortal. No, Cristo empezó siendo Dios, dice Juan. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Él empezó como Dios. Y empieza como Dios, lo que no se da con nosotros. Él empieza arriba para terminar abajo. Nosotros empezamos abajo. ¿Y dónde queremos terminar? Pero nosotros empezamos abajo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos que empezamos abajo y creemos que nosotros empezamos arriba. Y empezamos a mirar desde arriba y nosotros debemos mirar desde abajo. Cristo es el que es Dios, no nosotros. Amén. Y quiero que veamos algunos elementos. Voy rápido porque yo sé que tengo el tiempo encima. Dice que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Juan capítulo 6, versículo 44. La palabra que se utiliza aquí para atrae alude a la idea de una fuerza irresistible, y se empleaba en la literatura griega para referirse a un hombre que sufría un hambre terrible y se sentía atraído a la comida. Mire, una persona con una semana sin comer. Esa es la idea de eso. Una semana sin comer. Cuando ve un pollo, ¿qué usted cree? Yo lo pongo más sencillo. Ve un pan y cree que es un pollo. ¿Verdad? Una semana sin comer. Y esa es la idea, o sea, la idea de esa atracción a la que está hablando, es a eso que se está refiriendo. Podemos tomarlo eso como ilustración. Imagínense que yo pongo una mesa aquí. Una mesa. Y yo ponga trozos de unas 5 pulgadas de madera y coloque varios clavos de acero del mismo tamaño. Está la mesa, están los clavos y está la madera. Y luego yo haga pasar a alguien que viene al frente con un imán de este tamaño. Y yo entonces, a una distancia prudente, coloco el imán. ¿Qué usted cree que va a suceder? ¿Quién va a ser atraído al imán? ¿Por qué? Porque no es madera. De una manera similar a eso, la voluntad de elección de Dios atrae de manera irresistible hacia sí mismo a aquellos a quienes Él ha predestinado. Aquellos a quienes Él ha decidido amar desde antes de la fundación del mundo.
Amén. Les dejé un problema. Sí, les dejé un problema. Lo siento como preocupado. Nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Y nos escogió a todos. Ustedes me van a contestar y yo voy a ir preguntando. ¿Se salvan todos? ¿Se pierden todos? ¿De quién depende la salvación? No depende de nosotros. No puede el hombre decidir quién se salva o quién no. Nos deja un problema. ¿Por qué no nos deja un problema? Porque el plan no lo diseñó el hombre. El plan lo diseñó ¿quién? Y como todo responde a su plan, ¿qué es lo que se está cumpliendo? Y su plan dice que él iba a salvar a unos. Complétenlo ustedes. Complétenlo. Él iba a salvar a uno y otro que Pablo está diciendo, hermano, que nosotros fuimos colocados en unión eterna con Cristo antes que tuviera lugar el suceso de la creación. Entonces, ¿qué indica eso? Dios diseñó el plan. Dios, recuerdan, la creación fue precedida ¿por qué? Por una intención. En esa intención Dios decide qué va a hacer, cómo va a colocar todo en torno a la cruz. Y cuando el hombre pecó, se le salió de control a Dios. Y Dios dijo, wow, Jesús, nos equivocamos. Se me dañó, me dañaron el plan Adán y Eva. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y Jesús empezó envíame a mí que yo iré. Yo en los muñequitos he visto cosas. Suena a una caricatura, pero no suena a un Dios todopoderoso. ¿No es así? Ese no es el Dios al que yo le sirvo. El Dios al que yo le sirvo es un Dios de planes y de propósito. Es un Dios que su exigencia era tan alta dentro de su plan que solamente un ser perfecto, puro y justo podía cumplir su exigencia. ¿Y qué hizo? ¿Cuál es el único ser perfecto, justo y puro? Dios. Entonces, ¿qué él hizo? Él necesitaba un ser así para llevar a cabo su plan. Entonces, ¿qué hizo? ¿Creó uno que sea así? No, él se hizo carne, habitó entre nosotros y ocupó el lugar tuyo y mío en la cruz del Calvario. Eso es gracia. El Señor diseñó tu vida. El Señor diseñó mi vida. Y eso me da paz a mí. ¿Por qué me da paz? Porque no importa lo que yo esté sufriendo, no importa por lo que yo esté pasando, yo estoy en las manos del Cordero. No importa el dolor, no importa la tormenta, yo estoy en las manos de Dios. Y si Dios diseñó mi vida, y si toda mi vida responde al plan de Dios, yo debo dormir tranquilo, porque la tormenta no va a pasar del cuello. Y si pasa del cuello y pasa de la boca y llega a la nariz, que llegue, que Dios tiene un plan. ¿Cuál? Yo no sé. Pero Dios tiene un plan. Su plan se está cumpliendo en mí. Y eso debe darnos paz. El salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
Eso es tener confianza y paz en el Dios en quien se ha creído. Yo te pregunto, hermano, en esta noche, ¿tienes tu paz? ¿Tienes paz en medio de la crisis? Fíjate que ya nosotros hemos visto que el dolor no fue algo que sucedió por casualidad. El dolor responde al plan y al diseño de Dios. Y como responde al plan y al diseño de Dios, mi vida está en las manos de Dios. ¿Verdad? Todo lo que pueda suceder alrededor de nosotros, no importa el nombre que tenga, responde ¿a qué? Al plan de Dios. Tú estás consciente de eso. Tú estás consciente de que no hay situación, por dura que sea, que se escape de la mano de Dios. O nosotros reaccionamos de manera ilógica, o nosotros descansamos en la paz del Señor. Dos opciones. Yo estoy aquí, pero yo estoy aquí no es porque yo sepa ni sea mejor que ustedes, ni mejor que los que están allá afuera. Yo estoy aquí porque no tengo condiciones, porque no tengo méritos, porque no hay nada bueno que Dios pueda ver en mí y decir, oh, no, pero no hay nada, absolutamente nada. ¿Quién es la que mejor me conoce aquí? Ella es testigo de que no hay nada bueno. De que solo la gracia de Dios en mí es la que puede ser. ¿Tú consideras eso? ¿O tú te consideras superior? ¿O tú te consideras que por ser como tú eres, Dios tiene que tener cierto trato especial contigo? Hay quienes dicen, no, Dios lo va a hacer porque yo lo dije. No, Dios no tiene que hacer nada porque tú lo digas. Dios cumple su plan y su propósito y punto. Y tú tienes que asegurarte que lo que tú estás haciendo y que lo que tú estás enseñando y que lo que tú estás diciendo responde al plan de Dios. Si responde al plan de Dios, Dios lo va a hacer, si no, no. Amén. ¿Tienes mérito suficiente? Yo estoy aquí porque en la eternidad pasada Dios me unió a Cristo y me dio gracia en la eternidad pasada. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Entonces ahí nosotros podemos ver a Dios en todas las cosas que pasen en nuestras vidas. Y nosotros podemos conectar el dolor con la gloria de Dios. Y no podemos dejar el dolor fuera de la gloria de Dios. Porque si en la vida de Dios en la tierra no quedó fuera el dolor, sino que el dolor estaba dentro del plan divino y que se unió la gloria de Dios y el dolor fueron unidos en la cruz. En la vida de nosotros no podemos separarlo. Vamos a sufrir. Tendremos aflicciones. Vamos a llorar. Vamos a pasar por momentos como lo que pasó Elías, que se tiró debajo de un árbol y le dijo, Señor, mátame, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. De una depresión terrible que estaba pasando el profeta Elías. ¿Vamos a pasar por ahí? Sí, vamos a pasar por ahí. Yo te lo garantizo, de que tú vas a pasar por dolor, por sufrimiento. Pero también te garantizo que al final tendrás la corona de la vida eterna si eres uno de esos que Dios escogió en la eternidad pasada. Si tú empiezas a ver la vida desde el punto de vista de que no son las circunstancias, sino el plan de Dios en mi vida. Vivir para la gloria de Dios es yo poder entender que todas las cosas que giran alrededor mío deben ser para glorificar a mi Señor, a mi Dios y a mi Cristo.